Bioética en la ciencia. ¿Quién de nosotros no ha pensado si en la investigación con seres vivos se hace todo lo correcto? Nosotros esperamos esta tarde que algunas de nuestras dudas se vayan resolviendo. Esta actividad está organizada por la Universidad Popular Carmen de Michelena en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, que nos cede el local, y con la Asociación Ciencia 3 con Encanto. Es una asociación que nos ha proporcionado a los ponentes y que esperamos que esta tarde nos contesten todas las preguntas que tenemos, o por lo menos muchas. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Y, por favor, los teléfonos, esta actividad se va a grabar y los teléfonos incordian un poquito en las grabaciones. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a la moderadora de la mesa, que es Matilde Cañellas. Gracias. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar sobre bioética. Tenemos 3 ponentes. Uno de ellos, que era el doctor José Miguel Vizcaya, no ha podido venir, y en su lugar va a venir Sara de Glisposti, que está de camino. Con lo cual vamos a empezar nosotros. Os voy a comentar primero cómo va a ir la mesa redonda. Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes retos bioéticos que tenemos con toda la aluvión de nuevas tecnologías que están surgiendo en los últimos tiempos, sobre inteligencia artificial, sobre los avances en genética, los avances en todo tipo en la biotecnología, cómo integramos eso en nuestra sociedad. Y para ello tenemos aquí con nosotros a la doctora Lidia Feito, que es doctora en filosofía y en neurociencia, máster en bioética y en neuropsicología cognitiva y neurología conductual. Es profesora titular por la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil en la Facultad de Medicina. La doctora Feito es miembro del Comité de Bioética de España, miembro experto en bioética de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN, perdona. Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, presidenta de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, directora de la revista Bioética Complutense, asesora de bioética del Círculo de Ética y buenas prácticas de la Sociedad Española de Fertilidad, directora del Grupo de Investigación en Bioética y Deliberación y Ética Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos también a Lluís Montoliu, al doctor Lluís Montoliu, que es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, del que actualmente es vicedirector, miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red en Enfermedades Raras, del Instituto de Salud Carlos III. Ha sido durante 20 años profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense. Investiga sobre enfermedades raras como el albinismo, utilizando ratones modificados genéticamente con las herramientas CRISP de edición genética. Ha sido miembro y presidente del Comité de Ética del CSIC y asesor de presidencia del CSIC en temas de ética y de Science Europe. Forma parte del panel de ética del ERC en Bruselas. Pues nada, si os queréis hablar durante unos minutos sobre los temas que os interesan y de los que vamos a hablar ahora, puedes empezar, Lidia.
Pues nada, pues buenas tardes a todos. Nada, gracias por la invitación para estar aquí esta tarde compartiendo mesa además con amigos. A mí me gustaría hacer como una pequeña introducción un poco de qué es esto de la bioética, por qué la bioética es importante y también algunos temas que me parecen especialmente interesantes. La bioética como disciplina aparece en los años 70, en el siglo pasado, y aparece en un contexto además pues bastante peculiar. Es cuando se están desarrollando pues macroproyectos de investigación en donde están surgiendo nuevos desarrollos y empieza a haber una cierta preocupación que a mí me gusta decir que es como el despertar de la ciudadanía, ¿no? Es decir, los ciudadanos empiezan a tener voz y a plantear también qué es lo que quieren que ocurra con la ciencia. De hecho, esos años 70 que todos conocemos, ¿no? de los años locos 70, son también los años de los movimientos pro derechos civiles, pro feminismo, pro ecología, con lo cual podríamos decir que la bioética pues, nace en ese caldo de cultivo, ¿no? de preocupación por lo que está pasando en el mundo. Y los primeros desarrollos de la bioética van básicamente en dos direcciones. Por una parte, los grandes avances tecnológicos y qué va a pasar con esos avances, cómo nos van a impactar, qué es lo que va a suceder con la humanidad. Y por otra parte, algo que parece que es mucho más, digamos, de nivel más pequeño, pero que sin embargo creo que tiene una importancia capital, que es reivindicar la voz también de los pacientes. Es decir, hasta este momento el desarrollo de la medicina occidental ha sido, lo que solemos decir, un trabajo muy paternalista, entendiendo por paternalista que los médicos han estado tomando decisiones para beneficiar a los pacientes, pero sin preguntarles a los pacientes qué es lo que ellos desearían para su propia salud y su propia vida. Y lo que ahora se va a empezar a reivindicar es esto que damos en llamar la autonomía de los pacientes, es decir, que los pacientes puedan expresar qué es lo que desean, qué es lo que quieren y, por tanto, que los tratamientos o las propuestas terapéuticas que se puedan hacer se ajusten también a su modo de vida, a su proyecto vital, a lo que quieren hacer consigo mismos. Esto es una gran revolución que, como ya imaginan, transforma completamente el mundo de la medicina y genera no pocos conflictos, porque evidentemente este espacio que diríamos que es de mayor democratización, si se puede decir así, de la toma de decisiones, pues va a ser muy, muy conflictivo. Entre otras cosas, porque va a suponer que hay una transición a un modelo nuevo y este modelo nuevo requiere también de competencias de los profesionales, pero también de la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos tampoco están acostumbrados a tener que tomar decisiones, ¿no? Con lo cual es un nuevo mundo. A mí me gusta decir que ese nuevo mundo, además, puede plantear algo que hoy en día, por ejemplo, yo trabajo mucho en mi investigación, que es intentar pensar que el paciente sobre todo tiene biografía, que hay un antes y un después de los eventos de enfermedad que nos suceden, que nos transforman, que nuestra identidad de alguna manera está en juego. Y por eso, frente a una bioética que sospecho que es de la que más vamos a hablar, porque es la más llamativa, que es lo que yo llamo bioética de titulares, ¿no? Que es la de las grandes cosas así que nos llaman mucho la atención y que nos generan muchos interrogantes, también hay una bioética cotidiana, podríamos decir, que es la del trabajo de todos los días para intentar que las personas sean bien cuidadas, bien tratadas, que se las tenga en consideración, que se vean los contextos en donde la gente vive y donde se desarrolla y que, por tanto, todas las opciones de tratamiento, de cuidados o incluso de decisiones al final de la vida estén integradas dentro de ese proyecto y de ese modo de vivir. Por tanto, podríamos decir que la bioética, que al principio es como muy eso, hablando de la tecnología, acaba por incorporar aspectos pues, más sociales, más culturales, porque a nadie se le escapa que evidentemente en sociedades plurales como las que vivimos, en las que pues las distintas personas tienen distintas creencias, distintos hábitos, distintas tradiciones o vienen de distintos países y culturas, evidentemente todo esto tampoco es nada sencillo, no hay un patrón general para todos. Por tanto, uno de los retos es precisamente ver cómo introducimos este criterio, que yo diría que es un criterio de justicia, ¿no? De intentar decir, bueno, ¿cómo podemos tomar decisiones que al final sean adecuadas para todas las personas y que permitan que hagamos una sociedad más justa para todos? Por tanto, la gran preocupación de esta bioética de todos los días o bioética cotidiana es sobre todo algo que tiene que ver con la calidad de vida. Es decir, no solo hay que vivir, sino que hay que intentar vivir bien,
tener bienestar, poder desarrollar los proyectos de cada uno. En ese contexto, y termino enseguida, claro, vamos a abordar múltiples problemas. En la bioética nos vamos a acercar a los problemas que tienen que ver con el principio de la vida, con las decisiones que tienen que ver con la reproducción o con el aborto o con los anticonceptivos, pero vamos a ver problemas que tienen que ver también con el final de la vida, con las decisiones pues, de limitar un tratamiento o de la eutanasia o de cómo tratamos a las personas mayores o cómo podemos hacer unos cuidados adecuados para que las personas puedan tener las mejores condiciones incluso en situaciones limitadas, etc. Por supuesto, van temas de investigación y van a estar, y esto me gusta destacarlo, los temas de salud pública, que no estaban inicialmente en la bioética, pero que cada vez más nos damos cuenta de que son imprescindibles. Y de hecho la pandemia de COVID-19 ha sido, yo diría que un gran aldabonazo, podríamos decir, a la bioética para decir, cuidado, que se nos están escapando cosas que ya no son cómo afecta al paciente concreto, sino algo que tiene que ver con las decisiones que tomamos como sociedad para poder sobrevivir. Y de hecho en la pandemia a mí me sorprendía mucho, ¿no?, cuando la gente decía, uy, no sé qué hacer cuando estoy encerrada en casa. Decía, pues los de la bioética estamos estresadísimos porque no hacemos más que estar intentando evaluar todos los problemas que tenían que ver con si se asignan los respiradores de manera adecuada a las personas que los necesitan en las UCIs o cómo podemos gestionar unos recursos que efectivamente siempre son limitados, etc. Por tanto, podríamos decir que, como se ve, abarcamos muchos espacios. Y la clave para este trabajo es, por una parte, lo interdisciplinar, es decir, lo bonito y lo interesante también de la bioética es que trabajamos desde distintas disciplinas y perspectivas, que además intentamos trabajar, y esto me parece que es interesante, una bioética civil, es decir, a pesar de que hay bioéticas, vamos a decir, adscritas, ¿no? Hola, Sara, adscritas a un determinado marco de creencias y son absolutamente defendibles, la idea es intentar hacer algo que podamos defender en sociedades plurales, en donde todos queremos, mejor dicho, que se respete nuestro punto de vista, ¿no?, y nuestra visión. Por tanto, hay que intentar buscar esos espacios de diálogo y de colaboración. Y esto se logra, en mi opinión, con un modelo que me parece capital y en el que por lo menos yo me dedico mucho a investigar, que es lo que llamamos el modelo de deliberación. La deliberación, al final, se trata de una vía de diálogo, de intentar poner todos los argumentos sobre la mesa, de pensar que no hay una jerarquía de valores que sea unívoca y que todos tengamos que aceptar, sino que de lo que se trata es de ver cómo podemos buscar caminos para articular esas diferencias y que desde ahí podamos tomar decisiones satisfactorias para todas las personas implicadas. Esto quiere decir que la bioética necesita responder problemas concretos, muchos de ellos urgentes, muchos de ellos imperiosamente necesarios, diría yo, pero por otro lado tiene que hacer una tarea reflexiva, de fundamentación, de racionalidad, de intentar trabajar sobre las razones de por qué las cosas están bien o están mal. Y en esto a mí me gusta reivindicar que la bioética es, como no podía ser de otra manera, una parte de la ética, y la ética es una parte de la filosofía. Es decir, tiene que ver con una tarea reflexiva y argumentativa. Y por tanto se aleja, aunque colabora, con el ámbito del derecho. Muchas veces se confunden, ¿no? Y parece que todo es lo normativo, que todo son las leyes o los procedimientos, todo eso es tremendamente útil. Pero la tarea inminente y más importante, diría yo, que tiene la bioética es, sobre todo, proponer soluciones, espacios que puedan ser para promover una vida buena, una vida en la que las personas se puedan desarrollar, puedan florecer y la sociedad pueda ser mejor. Y este es un poco el ideal, porque yo creo que al final todos los que nos dedicamos a esto pues somos una suerte de utópicos, que lo que queremos es que el mundo sea mejor, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien, pues pasamos, ya se ha incorporado con nosotros Sara de Glisposti. Te presentaré después. Preséntala. Sí, tenemos a Sara de Glisposti. Complicado para mí. Es investigadora científica en ética e inteligencia artificial en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde diciembre de 2020 es coinvestigadora principal del Proyecto Nacional Ingeniería de
de valores de sistemas de inteligencia artificial. Su investigación abarca temas relacionados con los riesgos y beneficios de la digitalización y de la inteligencia artificial. Sara es doctora en Management por la Open University en Reino Unido, con una tesis doctoral sobre el cumplimiento de los principios de protección de datos en el entorno Big Data. Bienvenida, y ahora vamos a pasar a que Lluís nos comente los temas que le interesan dentro de la bioética. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes a todos. Gracias, Lidia, por tu estupenda introducción. Yo soy un intruso en esta mesa. Esto de la bioética siempre me he acercado a ello como amateur. La profesional es Lidia, como habrán podido comprobar, ¿no? Bienvenida, Sara. Yo tengo una perspectiva a esto de la bioética desde el mundo de la investigación. Yo soy genetista, si algo sé es algo de genética, y lo que intento es transmitir a la sociedad es la tranquilidad y la confianza en el colectivo investigador. Muchas veces la sociedad interpreta, cree, teme que los investigadores, como tenemos libertad absoluta y creatividad absoluta, pues podemos hacer todo lo que queramos. No hay nada más lejos que esto. Esto no es así. Como cualquier otro colectivo de la sociedad, tenemos unas normas, unos códigos deontológicos que cumplir, y luego nos debemos a un código de moral que hemos establecido toda sociedad, que nos determina y hemos acordado culturalmente a lo largo de siglos lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que trasladamos después cuando intentamos responder a diferentes propuestas que desde la ciencia experimental se nos hacen. Relevantes para la bioética es responder a la pregunta: ¿para qué vamos a hacer este experimento? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este experimento? ¿Realmente es un experimento que nos va a aportar un beneficio para la colectividad? ¿O no lo tenemos claro y vamos a causar más daño que beneficio? Una de las ideas más importantes que intento transmitir cuando hablo de bioética desde esta perspectiva es que, a pesar de que técnicamente y científicamente podamos hacer muchas cosas, no necesariamente tenemos que llevar a cabo todos estos experimentos. Y esto, que parece muy sencillo, no siempre es bien recibido. Y ya saben que en la ciencia de titulares, que también se refería a Lidia, pues de repente, cuando surge cualquier avance, o nos ponemos en lo peor, o nos ponemos en aquello que todavía no ha llegado, pero que intuimos que va a llegar. Y esto es un ejemplo que seguro que Sara se va a referir con la inteligencia artificial, a la cual le presumimos toda una serie de valores y potencias que seguramente no tiene. Creo que es importante trasladar esta idea de que la bioética es la que, primero, nos protege a los investigadores a la hora de, cuando abordamos un experimento que ha sido revisado por nuestros comités de ética determinados de la institución a la cual pertenecemos, y se ha probado que ese experimento lo podemos llevar a cabo. Este es un experimento que podemos contar con tranquilidad a la sociedad, porque lo que estamos llevando a cabo, sea cual sea el tipo de experimento que vamos a realizar, es un experimento que está de acuerdo con los estándares éticos que nos hemos dado como sociedad, porque si no, no se hubiera aprobado, no habríamos estado haciendo ese experimento. Creo que es importante esto, trasladar esa relevancia de la ética, y quizá un ejemplo sirva para ilustrar esto ya tantas veces, de que no todos los experimentos que técnicamente son posibles los deberíamos llevar a cabo, ¿no? Estábamos tomando un café aquí fuera con Nuria, que es la que nos ha invitado aquí a participar en esta mesa redonda. Y, por ejemplo, saben que hay mucha gente que es alérgica a los gatos, ¿no? Seguro que entre los asistentes habrá algún alérgico a los gatos. Bueno, biológicamente sabemos que la alergia a los gatos va asociado a una proteína que producen los gatos, que está en la saliva, que se le distribuyen por todo el cuerpo. Por eso se relamen tanto y luego se arriman a cualquier cosa, porque están
pegando esa proteína en diferentes partes. Esa proteína tiene mucha variabilidad, es como si fuera un anticuerpo, y es un instrumento de comunicación que tienen los gatos para comunicarse. Aquí he pasado yo, aquí estoy yo. Se lo dicen al siguiente gato. Entonces, ahora tenemos herramientas que nos permiten eliminar genes, inactivar genes, y a alguien se le ha ocurrido, ¿por qué no inactivamos los genes que codifican estas proteínas? Vamos a generar un gato que va a ser hipoalérgico, chimpum, estupendo, ¿no? ¿Alguien le ha preguntado al gato si esto es algo que le interesa? Esto es la bioética. ¿Realmente tenemos que inactivar un gen que probablemente es esencial para la comunicación social del gato? Este es un ejemplo que creo que ilustra cómo algo que técnicamente podemos hacer, igual éticamente no está del todo justificado, ¿no? Y como muchos más ejemplos que no me voy a extender más, que luego saldrán en la discusión. Así es como yo veo la bioética. Muchas gracias, Joyce, y para nada eres un intruso. Bioética. Exactamente. Necesitamos la bio y necesitamos la ética. Muy bien, pues pasamos a que nos cuentes a los que está interesada. Adelante. No puedo mejorar el ejemplo de Joyce del gato, estaba pensando. Sin embargo, hace unos años hubo una publicación que sí que escandalizó bastante, que fueron unos investigadores que se dedicaban a trabajar con moléculas y empezaban con temas de bioinformática a ver cómo la inteligencia artificial les podía ayudar en esa investigación molecular. Y de golpe se dieron cuenta de que con herramientas a disposición en su laboratorio, con un ordenador cualquiera, de golpe eran capaces de abrir todo un nuevo abanico de posibilidades de moléculas tóxicas. Y entonces se dieron cuenta que tenían ahí en las manos la posibilidad de desarrollar armas químicas. Evidentemente se escandalizaron y preocuparon mucho, publicaron el artículo como para advertir a la comunidad, diciendo tenemos en este momento, ¿no?, la posibilidad de que alguien en su casa se empiece a desarrollar armas químicas desconocidas, simplemente porque tenemos a disposición unas herramientas, ¿no? Hemos democratizado unas herramientas que anteriormente, cuando queríamos hacer ese tipo de investigación, era muy costoso, imposible, y hacía falta muchísimos investigadores, ¿no?, como para elaborar algo en esa dirección. ¿De qué me ocupo yo? Fundamentalmente cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial, de la digitalización, más de preguntas que de respuestas, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a un dilema típico cuando nos enfrentamos al desarrollo tecnológico, de que evidentemente tenemos mucha gana de ver qué es lo que pasa, ¿no?, como con la experimentación. Queremos experimentar, queremos probar, queremos avanzar, tenemos una creencia, como un sentimiento ahí de progreso, ¿no?, de que las cosas irán a mejor, ¿no?, de que iremos probando y algo bueno saldrá, ¿no?, y eso de alguna forma nos empuja. Y sin embargo, luego de golpe, cualquier cosa, cualquier tecnología, ¿no?, que pongamos ahí, hemos tenido el chat GPT, ¿no?, creo que todos habéis oído, ¿no?, el chat GPT. De golpe OpenAI está en su laboratorio dentro de su empresa y dice, oye, ¿por qué no dejamos de hacer lo que opinan los de Alphabet, de cada uno aquí experimentando en su casa? Lanzamos una prueba abierta al mundo, ¿no? Ponemos a disposición la herramienta y vamos a ver si la gente empieza a usarla y usándola la mejora. Eso es lo que se llama beta testing, ¿no? Cuando yo tengo una herramienta que no he terminado de desarrollar y de golpe la pongo a disposición, ¿no? Es como si de golpe Joyce dijera, abro la puerta de mi laboratorio y cualquiera que pase por la calle que entre aquí y vamos a hacer un ensayo. Así hizo y tuvo mucho éxito. Y de alguna forma toda la gente que empezó a utilizar la herramienta en un primer momento no se escandalizó. Luego sí, las agencias de protección de datos empezaron a escandalizarse porque de golpe se dieron cuenta de que niños habían tenido acceso, de que no sabíamos qué datos estaban utilizando, no sabíamos qué dato la aplicación, ¿no?, con qué datos estaba quedando de nosotros. Y es cierto que ha pasado como desapercibido la reflexión más de ética de la investigación pero esta gente en su laboratorio no tenía un mínimo código deontológico
de que tú no puedes empezar un experimento sin mínimamente informar a las personas de que son parte de un experimento. Esto yo creo que la bioética lo tiene como muy trabajado, ¿no? Y de ahí tenemos mucho que aprender. Y sin embargo, cada uno de nosotros, todas las veces que abre el móvil, accede a una aplicación digital, ¿no? Se descarga un videojuego o lo que sea, está participando de ese testeo, de esa mejora, está contribuyendo con sus datos, ¿no? Y no tenemos tanta conciencia. Por eso hemos empezado, ¿no? Por eso en los últimos años ha habido mucho desarrollo sobre temas de la ética aplicada a la inteligencia artificial, como para empezar a decir qué principios nos hacen falta, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Que es un poco la reflexión donde está en este momento. Sí, o sea que vamos camino de la data ética en lugar de bioética. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hacer unas rondas de preguntas para vosotros, que las he dividido en tres rondas de 3 preguntas. Tenéis más o menos 5 minutos para contestar y así damos tiempo a que luego el público también pueda hacer preguntas. ¿De acuerdo? Voy a comenzar con 3 preguntas, una para cada uno, que a mi parecer el hilo conductor es cómo se integran en la sociedad los grandes avances científicos y técnicos, sobre todo los que se dan muy de repente, como está pasando ahora. Y la primera pregunta es para Lidia. Y es un poquito, para mí no es la ética de titulares, sino de cinematográfica. A mi parecer, me parece que nos estamos acercando un poco a Gattaca y ya cualquier persona, desde que nace, podría, en principio, tener acceso a todo su material genético, lo cual implica un montón de información sobre su futuro. Entonces, ¿qué piensas sobre si un niño debería tener acceso a este tipo de información y si debería, desde cuándo? Bueno, yo me imagino que aquí plantearemos sobre todo interrogantes, ¿no? Como decía Sara, más que respuestas, porque tampoco podemos resolverlo todo, pero... sí. Apunto las respuestas. Claro, vamos a ver, el tema de la información genética es como bueno, esto Lluís sabe mucho más que yo, pero yo creo que es un gran tema de cómo manejar esa información, ¿no? Más allá de los elementos de ciencia ficción, que como tú decías, Matilde, es verdad que ya plantean elementos como muy de películas y tal, gracias. Lo que sí que se plantea es, y esto aparece por ejemplo en cuestiones de reproducción humana, ¿no? Es decir, qué tipo de información tienen que tener, en este caso los niños, etcétera, respecto a su material genético, su información genética o sus orígenes biológicos, porque el tema yo creo que también se podría llevar en esta dirección, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, por una parte pensamos que hay determinada información que si atañe a la salud o que tiene que ver con sus posibilidades de supervivencia, etcétera, pues probablemente debería conocerla, pero al mismo tiempo pensamos que esa información puede ser dañina en algunos casos, entre otras cosas porque, y esto Lluís yo creo que lo ha destacado muchas veces, lo que se maneja son probabilidades, no certezas, y eso muchas veces no sabemos muy bien cómo manejarlo. Entonces, quizá creemos que esto es una condena segura o esto es algo que va a suceder necesariamente cuando no tiene por qué ser así. Con lo cual hay, digamos, mucha preocupación sobre si realmente es bueno divulgar esta información o no. Piensen que incluso hay hasta test genéticos, ¿no?, que ya están disponibles y que de algún modo permiten que la gente pues, pueda saber un poco qué es lo que presuntamente va a suceder en el futuro. Esto hay que tomarlo con muchísima precaución y claro, los padres muchas veces se ven también en esta tesitura de ¿debemos dar al niño toda la información o no? Claro, a esto le podríamos añadir todavía otro elemento más y es que esa información genética muchas veces tiene que ver con hacer análisis familiares, ¿no? Es decir, qué es lo que hay en la herencia familiar. En algunos casos se ha hablado incluso de un principio de responsabilidad genética, ¿no?, que decía algo así como yo tengo la obligación moral de dar una información sobre mis problemas o herencias o
condiciones genéticas las que sean, a todos los que puedan estar implicados, no solo a mis hijos, sino también a otras personas de la familia que pudieran tener alguna relación. El interrogante es este, es decir, ¿realmente es información que solo es mía porque es privada, porque atañe a mi salud y por tanto yo debo ser la única dueña de esta información y decírsela a quien yo considere? ¿O tengo una obligación, una responsabilidad, por ejemplo, respecto a los hijos, de que tengan esa información para que puedan tomar sus propias decisiones? Aquí se arbitra, por así decir, el derecho a la privacidad, si queremos decirlo así, y el derecho a saber como una garantía para poder tomar decisiones. Y al final no nos engañemos, si yo no tengo información, difícilmente puedo decidir qué hacer con mi vida, ¿no? Con lo cual la tendencia cada vez más es a decir que alguna responsabilidad tenemos en que la gente pueda tener, los niños puedan tener esa información. ¿Cuándo? Cuando sean capaces de entenderla y manejarla. Y esto sucede bastante antes de lo que creemos. Y este también es un punto interesante, que no solo tiene que ver con la información genética, sino, por ejemplo, como decía, con el decirle a un niño si es fruto de una técnica de reproducción asistida, ¿no? ¿Cuándo hay que decírselo? Lo que nos dicen los psicólogos y lo que en ética manejamos es cuanto antes, en cuanto el niño pueda comprenderlo. ¿Por qué? Pues porque tendemos a pensar además que porque son niños no entienden, no son capaces. Esto no es verdad. Pueden tener una capacidad, quizá no como la de un adulto, pero pueden entender perfectamente siempre que lo adaptemos a su nivel de comprensión, respondamos sus preguntas, no les saturemos con la información, sino que les dejemos que ellos mismos pues, progresen y vayan preguntando. Y esta es la manera de que ellos además se hagan cargo. Esto a mí me gusta decir que al final, aunque la palabra es horrible, pero es una forma de empoderamiento, ¿no? En este caso de los niños, que sean capaces de tomar decisiones y que se les haga de algún modo responsables también de esa información. Sí, muy bien. Nos quedamos con la pregunta. Sí. Y me imagino que según pase el tiempo pues seguirá respondiendo por sí misma. Lluís, vamos con cosas... Seguimos un poquito con la genética. ¿Debería yo preocuparme de que una célula mía se utilice para investigación biomédica? ¿Se informa suficientemente bien a los donantes de este tipo de células y tejidos? Este es un aspecto importante que no siempre se ha tenido en cuenta. El trabajar con células humanas, tenemos células humanas en cultivo desde los años 50 y en estos momentos cualquier investigadora que quiera trabajar con células humanas tiene que declarar ese uso para obtener el correspondiente permiso, ¿no? Y ahora hay gente que se sorprende, hay colegas míos que se sorprenden, pero vamos a ver, pues si estas células, si las tengo en el laboratorio desde ni se sabe cuándo, ¿por qué tengo que pedirte permiso para seguir utilizando estas células? Claro, la respuesta igual no es evidente hasta que no reflexionas un poquito. Esas células humanas en algún momento estuvieron en un cuerpo de una persona que tenía nombres y apellidos, una persona que tenía derecho a su dignidad, a preservar su dignidad y su privacidad, derechos que subsisten en esas células. Por lo tanto, no podemos hacer lo que queramos con esas células. Tenemos que describir que las vamos a utilizar y qué es lo que vamos a hacer. Cuando vamos a La Paz o a cualquier otro hospital para cualquier intervención, firmamos rápidamente un papelito que nos ponen, que me gustaría pensar que nos lo explican y que nos sientan en un despacho y tenemos todo el tiempo del mundo, pero no soy ingenuo y sé que esto no está sucediendo porque la sanidad es lo que ocurre, ¿no? Vamos todos atropellados con el tiempo, firme aquí, la operación la tiene pasado mañana. Bueno, ¿qué pone ese papelito? Si nos tuviéramos el tiempo de leerlo con tranquilidad, pues veríamos que estamos concediéndole a este equipo de cirujanos y en su caso de investigadores el que puedan disponer de ese tejido o de una biopsia que van a obtener de nuestro cuerpo pues para investigación. Y también lo que pone es que les estamos dando permiso para que lo utilicen en un determinado proyecto, por ejemplo, porque están investigando una determinada enfermedad rara o porque están estudiando enfermedades cardiovasculares. No les damos un permiso genérico para que hagan lo que quieran. Y también tiene que poner, y eso es frecuentemente, pues si no te lo explican, pues no lo sabes, que tienes todo el derecho del mundo a negarte. Tienes todo el derecho del mundo a decir, mire,
usted haga lo que tenga que hacer con mi cuerpo, cúreme, tráteme con la mejor terapia, pero por favor no use las muestras biológicas de mi cuerpo en su investigación. Y no pasa nada. Y además, no solamente no pasa nada, sino que esa persona tiene garantizado el mismo nivel de atención sanitaria que si hubiera aceptado a participar en la investigación. Y esto es muy importante. Y además esto puede ocurrir no solamente cuando nos plantean el papelito, sino 2 años después. Porque resulta que he estado un fin de semana con Lidia en un congreso y Lidia me ha explicado una serie de cosas y he llegado a la conclusión de, oye, quizá no estoy tan de acuerdo en ceder esta muestra mía que me tomaron hace 2 años en investigación. Contacto con el titular de esos proyectos y le digo, mire, a partir de ahora, pues destruya mis tejidos y destruye mi sangre, destruye mis células, porque no quiero seguir participando. Estoy en todo mi derecho. Y al investigador le puede parecer bien, mal o regular. Y pueden tener esas muestras ya incluidas en la figura 2 de un artículo que está listo para publicar y que si quitamos nuestras muestras tendrá que recalcular. Lo siento. Se recalculan las muestras, se recalculan las figuras y esto es lo que hay. Y esto lo subrayo porque esto da idea de la relevancia que implica el gestionar y el trabajar con células humanas. El mejor ejemplo que conozco para explicarlo lo tienen en Netflix, en la plataforma Netflix, ¿no? Hay una película que está basada en un libro, que si no lo quieren leer pueden ver la película, y tanto el libro como la película es la mejor manera de entender bioética sin que te hablen de bioética. Es La vida inmortal de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks era una señora que acudió a su ginecólogo en el año 51 en Baltimore, en Estados Unidos, porque tenía unas pérdidas de sangre que no entendía. El ginecólogo le hizo un raspado y obtuvo unas células que, para su sorpresa, crecían de forma indefinida, ¿no? Eran células inmortales, las primeras células que se reproducían. Le causó tanta sensación que lo compartió con sus colegas del Hospital Johns Hopkins en Baltimore y de ahí salieron a otros centros hospitalarios, se crearon empresas que cultivaron estas células y empezaron a comercializar con ellas, pero nadie se acordó de haberle pedido permiso a esta señora. Esta señora nunca dio su permiso para poder hacer este experimento. Todo saltó por los aires en el año 2013, muchos años después, cuando un grupo de investigadores alemanes en Heidelberg, en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, se le ocurrió hacer una donación de información al resto de la comunidad científica y secuenciaron el genoma de estas células. Y dijeron, bueno, trabaja tanta gente con estas células, vamos a comunicar el genoma de estas células a toda la gente que trabaja con ellas para que puedan seguir sus investigaciones. Claro, de repente las nietas y las bisnietas de esta señora dijeron, quieto parado, aquí hay información genética que en parte hemos heredado nosotros y está usted poniendo esta información, que es absolutamente confidencial y privada, en manos de toda la comunidad científica, ¿no? Claro, los científicos alemanes avergonzados retiraron este genoma. No habían caído que estaban trabajando con células que en un momento determinado habían pertenecido a una persona. En Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de la Salud, acordaron que el genoma solamente de estas células se pondría a disposición de quien lo necesitara, argumentadamente, y el comité que lo iba a decidir tenía 2 miembros de la familia Henrietta Lacks, que hace unos pocos meses, tras muchos años de litigio, han conseguido una compensación económica de algunas de estas empresas que han estado comercializando con estas células sin haber pedido permiso a su abuela o su bisabuela. Yo creo que este ejemplo sirve para ilustrar la importancia de tener ese respeto ético a estas células humanas, células que siempre tienen nombre y apellidos. Acuérdense, en Netflix, La vida inmortal de Henrietta Lacks. La protagoniza Oprah Winfrey, que es una actriz norteamericana que hace el papel de la hija de esta mujer, que es la que cuenta la historia a la periodista, que es la que escribe el libro. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues vemos que en el aspecto de la biomedicina ya llevamos mucho tiempo lidiando con las cuestiones éticas y aún así de vez en cuando nos sale alguna que liamos hace muchos años, pero con la inteligencia artificial estamos en pañales todavía. Sara,
¿Cómo puede la ética aplicada ayudar a integrar la inteligencia artificial en la sociedad, precisamente para no cometer errores de ese tipo que nos comentaba Lluís? ¿Existen ya marcos éticos o códigos deontológicos? ¿Existe algún tipo de regulación para el buen desarrollo de la inteligencia artificial? Enganchando con lo que han dicho Lidia y Lluís, evidentemente lo que tiene que ver el uso de datos, sí que tenemos ya un marco bien establecido de ese Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que de hecho que es un reglamento, un reglamento significa que es la misma ley a nivel europeo que se aplica en todos los estados, ¿no? Y ahí se determinan categorías especiales, se llaman, de datos, ¿no? La información médica, toda la información genética, orientación sexual, pero también otro tipo de información como la información biométrica, evidentemente, pero también si somos parte de un sindicato, si somos religiosos, es decir, que tenemos no sabemos que en realidad hay como un subconjunto de datos que la ley ya considera unos datos que en principio no deberíamos ni tocar. Luego, evidentemente, sí que los usamos, ¿no? Bajo condiciones de que hayamos tomado unas medidas extremadamente cautelosas para gestionar estos datos de la forma mejor, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con investigación médica, con cura, tratamiento de enfermedades, ¿no? Evidentemente los hospitales de hecho tienen unas exigencias en términos de medidas tanto técnicas como organizativas a la hora de gestionar los datos. En la práctica, luego, ¿qué es lo que pasa? Que creo que nos ha pasado a todos. Que empezamos con el historial médico en el centro de salud, luego vamos al hospital, no saben nada de nosotros, volvemos a empezar, cambiamos, vamos a otra clínica, no saben nada de nosotros porque no se hablan con el otro hospital, y entonces tenemos una fragmentación, ¿no? Que de hecho ha llevado a la Comisión Europea a decir que el Reglamento General de Protección de Datos ha sido un fracaso y que por eso ahora necesitamos un nuevo marco regulatorio en ámbito médico para poder permitir que esa información fluya, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, simplemente, ¿no? Es decir, si meterme en el caso de la investigación, me quedo simplemente en el caso de la cura y me voy moviendo de un hospital a otro, que mi información, ¿no? O peor, me cambio de un país, voy a recibir un tratamiento en otro país, que mi información, mi historial médico electrónico viaje conmigo. Esto es algo que está en fase de desarrollo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque evidentemente todo desarrollo de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Exitoso, se basa fundamentalmente en análisis de datos. Es decir, todas las aplicaciones, cuando hablamos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, fundamentalmente siempre al lado tenemos un discurso de gobernanza de datos, de quiénes son los datos, qué hacemos, cómo. Y cuando hablamos de gobernanza hablamos de un tema de justicia, es decir, si los datos hoy en día se consideran un bien común, como el agua, como el aire, como el petróleo, es decir, un recurso fundamental, ¿no? Para que como sociedad sigamos funcionando, ¿cómo se reparten los beneficios de la explotación de ese recurso fundamental? Ese es el tema, ¿no? Es decir, cuando vamos al caso, ¿no? Han mencionado dos casos que son muy relevantes. Por un lado, la reproducción asistida y por otro lado, el tema de la información genética. ¿A quién le pertenece la información genética? Hace unos años hubo un escándalo porque en Sardinia, que es una región de Italia, una isla, hay una población que es muy longeva. Y entonces se pensó hacer un estudio, ¿no? Genético de esa población para descubrir un poco cuál era la llave para dar con ese misterio de por qué esta gente vivía tan bien. Eso se empezó en el marco de un proyecto público, ¿no? Es decir, se hizo bajo el paraguas de la investigación de un hospital público. Lo que pasa es que luego la iniciativa, es decir, la empresa pública que se generó para recaudar estos datos, quebró. Y dentro del proceso de
evidentemente los datos entran a formar parte de los bienes de una empresa. Entonces, en el momento que tú pones a la venta, ¿no? Así como pones a la venta el edificio de una empresa, pones a la venta las bases de datos de la empresa. Entonces se fue a la venta la base de datos con toda la información genética de estas personas. Y una farmacéutico simplemente la compró. Las personas recurrieron al tribunal en Italia diciendo claramente no estamos conformes, ¿no? De que nosotros donamos como comunidad, además, ¿no? Geográficamente, además estamos hablando de un tipo de información que es muy difícil de anonimizar, como toda información geográfica, toda información que tenga un componente espacio-temporal, ¿no? Ahora imaginamos una comunidad con unas características genéticas concretas. Ahí hablamos como de privacidad de grupo, es decir, porque claro, en el momento que yo revelo mi genoma, no estoy revelando simplemente mi información, estoy revelando la información de todo mi grupo. El juez no le dio la razón porque según la ley no habían hecho nada mal, es decir, estaba todo en regla. Sin embargo, esto sí que hizo reflexionar a la comunidad científica diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Yo recuerdo durante una temporada en Italia con compañeros del Centro de Estudios de Oncología de Milán, que estaba ayudando al Ministerio de Salud a desarrollar una guía para implementar el Reglamento General de Protección de Datos en ámbito de investigación médica. Y la gran pregunta de los médicos era, ¿y si mañana llega Google y me pregunta de establecer una relación de colaboración, ¿no? De investigación con mi hospital? ¿Eso está bien, está mal? ¿Es lo mismo de que si llegara una farmacéutica? ¿Por qué siento que algo chirría? ¿Por qué percibo que ahí está pasando algo que se me escapa? Y esto, de alguna forma, es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia que de alguna forma en el momento que digitalizamos, en el momento que esa información se hace, ¿no? Cambia, claro, ¿cuál es lo bonito? Que la podemos compartir, que podemos hacer estudios mucho más poderosos, podemos estudiar las cohortes, cómo evolucionan las personas en el tiempo. Es decir, desde una perspectiva científica todo esto es enriquecedor. Sin embargo, evidentemente, tenemos mecanismos o somos capaces de imaginar mecanismos para mantener esa relación de confianza entre el médico, ¿no? Al que le estoy dando esa información para que me cure, y también porque quiero ser solidaria, quiero contribuir a la investigación, pero lo que no quiero es que luego esto se convierta o en algo nocivo para los demás o en las ganancias de algunos, decir, ¿cómo vamos a poner estas puertas al campo? Este es un poco el debate que tenemos. Muy bien, pues vemos que el desarrollo de nuevas tecnologías pues da mucho que pensar, nos da mucho y deberíamos dedicarle más tiempo a pensar sobre ello que aplicarlas directamente y que luego vayan surgiendo los problemas. Da la impresión de que siempre vamos un poquito detrás, vamos haciendo cosas porque ha pasado algo y debería ser al revés. Matilde, ¿puedo intervenir? Sí, sí. Porque yo creo para contestar y también para complementar, muy breve. Sara ha dicho una cosa muy importante y que quiero añadir yo desde la perspectiva biomédica porque es un problema que nos encontramos. Yo trabajo en enfermedades raras, esto quiere decir enfermedades que afectan a muy pocos pacientes. Las enfermedades raras no entienden de fronteras y a mí me encantaría que los datos genéticos de los pacientes que yo investigo pudieran complementarse con los pacientes de la misma enfermedad en Francia, en Finlandia, en Italia, donde sea, y no puedo hacerlo. Entonces yo me pregunto muchas veces, y esto es la discusión que se está teniendo ahora, ¿cuál es el coste moral que tenemos como sociedad de haber implementado unas normas que son tan restrictivas que me impiden a mí compartir estos datos? Porque deberíamos ser capaces de abstraernos y decir que la compartición de estos datos es para un beneficio social, para un beneficio de toda la colectividad. Esto no está resuelto. Esto, de nuevo, es una situación que no está resuelta. Hay diferentes propuestas de resolverlo, pero esto es uno de los problemas graves que tenemos en Biomed hoy en día. Sí, de hecho ahí vamos, porque en la siguiente ronda de preguntas
a lo que se refiere es a cuando el hecho de que aparezcan nuevas tecnologías crean algún tipo de discriminación. Y para ti, Lluís, iba una pregunta relacionada con lo que acabas de comentar. ¿Se puede decir que las enfermedades raras están discriminadas a nivel de investigación y diagnóstico? Y si lo están, ¿cómo podría la bioética ayudar a resolver ese tipo de tendencia? Voy a responder con menos tiempo porque ya me lo he gastado en la otra intervención. Las enfermedades raras es un caso curioso de una evolución que hemos podido ver en los últimos quizá 20-30 años, desde principios de este siglo. Hay que recordar que lo que son raras son las enfermedades, no las personas, que es una obviedad, pero hay que recordarlo, ¿no? Y es un cajón desastre en el cual metemos en Europa a aquellas enfermedades que afectan a menos de 1 de cada 2.000 personas nacidas. Ya está. Eso es lo que tienen en común. Y allí, a partir de ahí, afectan a cualquier. A principio de este siglo hubo quien se percató que, siendo cierto esto que acabo de decir, que quiere decir que cada una de estas enfermedades afecta a muy poca gente, hay miles de ellas. Y claro, si multiplicamos ambos números, nos salen unos números de población afectada que no tienen nada de raros, que son 3 millones aquí en España, 30 millones en Europa y 300 millones en el mundo. Claro, estos no son números que sean algo que podamos desdeñar desde los sistemas nacionales de salud, y gracias a esta abstracción, gracias a darnos cuenta de que esto afectaba a una gran cantidad de la población, exactamente aproximadamente un 6% de la población, pues han empezado una serie de iniciativas. Iniciativas que lo que persiguen es, primero, saber qué es lo que pasa. El 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético. Eso quiere decir que hay una causa genética, hay un gen que deja de funcionar o que funciona anómalamente. Para desarrollar cualquier terapia tenemos que saber cuál es el gen afectado. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a saber si tienen un familiar o son ellas mismas las que padecen esa enfermedad, cuál es el gen que tienen afectado. Porque si sabemos eso, podemos después desarrollar el segundo aspecto, que sería la terapia. Primero saber y después tratar. Primero sabemos cuál es el gen afectado y luego desarrollamos una terapia. Hay menos de un 10%, siendo generosos un 5% de estos miles de enfermedades raras. Digo miles porque, digamos, hay bastante discusión respecto a los números, entre 6.000 y 8.000, depende de muchos aspectos el que califiquemos una enfermedad rara, pero quedémonos que son bastantes miles. Hay menos de un 5% que tienen alguna terapia conocida. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿están discriminadas? Pues yo, que trabajo en colaboración con bastantes asociaciones de personas afectadas de alguna enfermedad rara, pues se dieron cuenta que durante la pandemia pues ya no tenían la prioridad que tenían en otros aspectos, ¿no? Claro, todos estamos de acuerdo que en la pandemia el problema mayoritario era luchar contra el coronavirus, obtener la vacuna, que nos vacunáramos todos, lo cual es cierto. Pero yo no sé si se nos quedó algo en el tintero, y sin meterme también en problemas oncológicos, que también estamos viendo los problemas asociados, simplemente en enfermedades raras, lo que constatan las asociaciones es que se sintieron menos tratadas, menos supervisadas, menos monitorizadas. Y gran parte de lo que necesitan muchas familias que tienen hijos o hijas con alguna enfermedad rara es esa monitorización constante, porque muchas tienen una evolución, son degenerativas, muchas son mortales, muchas básicamente lo único que tenemos son tratamientos sintomáticos, pero estos exigen una visita constante. Y solamente faltó que durante casi 2 años tuviéramos a la sanidad concentrada en resolver un problema que nos afectaba a todos, que hubo otros colectivos, como los afectados por enfermedades, que resultaron afectados. Y esto también nos obliga a reflexionar éticamente si lo hicimos bien, porque esto se puede ver desde las dos perspectivas, ¿no? Quien perdió familiares, desgraciadamente, debido al coronavirus, pues dirá, lo que teníamos que hacer es investigar
de la infección del coronavirus, y lo que teníamos que hacer es desarrollar la vacuna cuanto antes, y lo hicimos. Y esa vacuna se desarrolló en menos de un año. En menos de un año porque las bases de esa vacuna se habían establecido 15 años antes, que eso se nos olvida, y eso hace que la gente, sobre todo los colectivos contrarios a las vacunas, dice es imposible que se haya desarrollado la vacuna en un año. Pero es que no se desarrolló en un año, se desarrolló en 16 años, nada menos, ¿no? Entonces, claro, había que atajar la pandemia, pero no había que olvidar a otros colectivos, ¿no? Y quizá uno de los colectivos que resultaron más afectados son los de las enfermedades raras, ¿no? Que ahora están volviendo a retomar, ¿no? Lo que pasa es que habremos perdido un tiempo fantástico. Hay muchas intervenciones. 2 a un 3% de los recién nacidos, de un 2 a un 3%, son números muy altos, nacen con alguna enfermedad rara. Y la mayor parte de enfermedades raras tienen una presentación pediátrica, con lo cual no hay tiempo que perder, sobre todo porque cualquier actuación que podamos hacer de forma temprana va a determinar la calidad de vida que va a tener esa persona posteriormente. Por lo tanto, ahí creo que no lo hicimos bien de todo como sociedad, y bueno, pues ahora tenemos que intentar resolverlo y paliar esa falta de cuidado que tuvieron pues muchas familias con niños y niñas de enfermedades raras durante la pandemia. Muy bien, o sea que no son tan raras. En absoluto. No, deberían cambiarles el nombre, ¿no? De hecho, yo hablo de enfermedades minoritarias o enfermedades poco frecuentes. La palabra rara fue una mala traducción del inglés, rare, que se traduce pero rara se refiere estadísticamente raras, no raras de extrañas, ¿no? De hecho, si tú hablas con una familia que tiene un niño o una niña con una enfermedad rara, te van a decir, esto no es raro, vivimos con esta niña 24 horas al día y toda la familia vive con esta enfermedad, con lo cual es una enfermedad que es parte de nuestra vida. Sí, sí. Bueno, Lidia, ahora que estamos ya con los robots que nos ayudan a todo, llamas y te atiende un robot, el robot te limpia el suelo. ¿Qué piensas tú si en un momento dado a una persona mayor la cuidara un robot? ¿Qué problemas éticos generaría esto? Pues esto, estamos preocupados de hecho con esta cuestión porque, claro, no es una hipótesis, es que ya va siendo realidad, ¿no? Claro, el asunto es que desde un punto de vista de investigación y de avance tecnológico es muy interesante el disponer de estos robots que pueden hacer cosas y que además han incorporado, digamos, una nueva modalidad, podríamos decir, que es la empatía, ¿no? o algo parecido a la empatía. Es decir, la capacidad de poder manifestar ciertas emociones, poder interpretar de manera más o menos adecuada los sentimientos o la manera de reaccionar de los seres humanos con los que se relaciona, etc. Claro, eso significa que tenemos ya, por ejemplo, algún robot por ahí que hace diagnósticos psiquiátricos, que intenta incluso tratar a los pacientes y establecer una relación. Y se está trabajando ya en esta idea de cuidar a las personas dependientes, etcétera, con robots. En algunos casos la expectativa es muy interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, niños que tienen trastornos del espectro autista y que tienen problemas de socialización, pues pueden interactuar con un robot, y esto no solo con tareas de aprendizaje, sino para que, bueno, pues aprenda a relacionarse, a comunicarse, todo ese tipo de cosas, y hay resultados muy esperanzadores. Por tanto, en principio no es que sea un elemento demoníaco ni nada parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que genera mucha preocupación porque, claro, si pensamos en las personas mayores, pensemos en alguien pues, que está en una residencia, por ejemplo, de ancianos, que tiene pues, ciertas limitaciones en su capacidad, etc. Claro, el hecho de que lo trate un robot sin duda puede ser una colaboración adecuada para que los cuidadores humanos se apoyen en esa tecnología y puedan dar mejores cuidados, pero todo el mundo atisba que antes o después serán sustituidos esos cuidadores humanos por los robots cuidadores. Y la gran pregunta es si esto forma parte de una suerte de deshumanización en el cuidado. Es decir, cuando pensamos que las personas son más vulnerables, que necesitan no solo cuidado, sino también esa calidez humana, esa relación que muchas veces
pues pensamos que tiene que ver incluso con cosas bastante intangibles, ¿no? Que es la presencia, es los silencios, es muchas cosas que forman parte del cuidado, pero que, bueno, pues quizá no son tan fáciles de materializar en un protocolo de actuación. El hecho de que un robot lo pueda sustituir nos genera como mínimo cierta incomodidad y cierta sensación de ¿realmente un robot podrá hacer esto? Claro, los estudios que conocemos más son los que se están haciendo en Japón, donde existen ya robots de este tipo. ¿Y qué ocurre? Que están encantados. Y que, por lo visto, las encuestas que yo conozco más recientes en Japón, que le preguntan a la gente, ¿le gustaría a usted ser cuidado por un robot? El 80% de la gente dice que sí, que le encanta. Con lo cual nos deja también muy perplejos, porque donde vemos un espacio eso de mucha preocupación por ese espacio de deshumanización, resulta que la gente que lo está viviendo pues no lo vive tan mal. Con lo cual el interrogante es mayúsculo. ¿Realmente esto es una manera de cuidar mal? ¿Es un atentado contra la dignidad de las personas? ¿Es una manera de deshumanizar? ¿O es un cuidado operativo que además las personas perciben de una manera positiva? El tema está ahí y tampoco tengo soluciones. Yo lo siento, pero soluciones tengo pocas, preguntas muchas, ¿no? Pero claro, la cuestión es, yo diría, primero, lo dije antes, hay que empoderar a los pacientes, preguntemos a la gente. Creo que este es un elemento capital. Segundo, por supuesto que sean ayudas, está bien, pero eliminar a los humanos a mí me parece que perderíamos muchas cosas, ¿no? En esa pérdida de esa calidez, de esa cercanía o de esa conversación, ¿no? Pero es verdad que muchas veces los robots pueden sustituir esto muy bien y hay una figura, llamamos el autoengaño, que es muy interesante, que es, bueno, yo atribuyo de alguna manera rasgos humanos, podríamos decir, a la máquina. Y siento que estoy engañada, pero lo sé además, es que sé que es una máquina, pero como si no lo fuera, porque al final me relaciono bien, ¿no? De hecho, ¿quién no ha insultado a su ordenador alguna vez, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estás haciendo esto, estúpido? ¿No? Es decir, bueno, pues el ordenador no tiene voluntad, no, pero sin embargo, bueno, tendemos a antropomorfizarlo, si se puede decir así, ¿no? Entonces, este es un poco el escenario, es decir, ¿realmente es bueno que introduzcamos estos elementos en el cuidado de las personas? Y última cosa, ¿qué van a hacer los robots cuando se encuentren con problemas éticos? Porque a mí esto me parece también interesante. Ya no solo es que haya robots sea un problema ético, sino qué hace el robot cuando se encuentre con un problema ético. Por ejemplo, imaginen que el robot está programado para llevarle la medicación al paciente a la hora que le corresponde. Y el paciente dice, pues no me quiero tomar la medicación. ¿Qué debe hacer el robot? ¿Metérsela en la boca a la fuerza? Decirle, oye, pues nada, yo respeto tu autonomía, tú sabrás, aquí paz y después gloria. ¿Tiene que negociar con el paciente? Bueno, quizás deberías repensar esta decisión. Es decir, ¿le vamos a poner al robot también capacidad bioética, vamos a decir, para poder resolver conflictos? Porque este no es un conflicto menor. Un humano lo tendría difícil. Y probablemente ese humano, bueno, pues tiene que estar entrenado para habilidades de comunicación, de intentar dar información, de persuadir, pero al mismo tiempo respetar a esa persona y sus rechazos, que también son legítimos, incluso hipotéticamente, hasta poder respetar que ese paciente dijera, es que no quiero más medicación, es que hasta aquí ha llegado esa preocupación por mi salud, porque lo que quiero es dejarme morir. ¿El robot va a poder hacer eso? Es decir, el tema todavía puede ir más lejos, ¿no? Pero lo vamos a tener. Es decir, lo interesante de estas cosas, y quizá lo más llamativo de la bioética, es que necesitamos las soluciones, que aunque tengamos más preguntas que respuestas, alguna respuesta tenemos que dar. Yo abogaría por mantener humanos. Esto sí, pero... Yo también, por lo menos para mí, ¿eh? Bueno, pues seguimos con más preguntas. Me parece que os vamos a dejar con más preguntas que con respuestas, pero también es bueno pensar en las cosas, sobre todo con antelación. Sara, inteligencia artificial, la tenemos aquí y todavía no tenemos muchas cuestiones del futuro. ¿Qué pasará en el futuro con las personas a las que sustituya la inteligencia artificial y las que no sean capaces de utilizarla para su vida cotidiana? Y por otra parte,
¿Puede la inteligencia artificial hacer peligrar nuestro libre albedrío o al contrario, va a ser una ayuda? Yo sigo respondiendo a la pregunta, pero ¿no? En el hilo como siempre y vendiendo el libro, que he venido a vender el libro. No, y sobre todo porque hay primero porque lo más bonito del libro es la imagen, ¿no? Que podéis ver como hemos hablado de robots. Y porque uno de los capítulos se llama exactamente ¿Quién teme a los robots? ¿No? En el sentido de que hoy en día lo que se plantea, es decir, que tengamos a un robot, un androide como los de la película, que nos puede cuidar, es un desafío técnico. Es decir, lo más difícil para estas máquinas es no hacernos daño, es decir, medir la fuerza. Lo que sí tenemos es mucho desarrollo en brazos que nos permiten, por ejemplo, levantar cosas. Hay muchísimo desarrollo de la robótica, por ejemplo, en todo lo que es la logística. Amazon está totalmente automatizada, todo el movimiento de paquete, ¿no? O pensamos a los drones. Es decir, hay como tareas que los robots hacen muy bien. Todo lo que es carga pesada lo hacen muy bien y al mismo tiempo también, por ejemplo, todo lo que es un trabajo de precisión, ¿no? También las operaciones, por ejemplo, los cirujanos ya lo usan para cortar, ¿no? Por el tema tanto de la... un desafío, por ejemplo, el Instituto de Robótica El IRI, que está en Barcelona, uno de los desafíos de Carme Torra a lo largo de su carrera investigadora ha sido tener unos brazos robóticos capaces de doblar la ropa, que parece, ¿no? Para cualquiera de nosotros como, pero eso es lo más fácil para un ser humano, eso es muy fácil y para un brazo mecánico es un desafío técnico. Y sin embargo uno dice, ¿y por qué deberíamos desarrollar eso? Porque ¿qué queremos quitarnos de nuestro día a día? Nos queremos quitar las tareas aburridas, ¿no? Y cuando se trata del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco dos investigadoras que han estado, Belén Liedo, por ejemplo, en nuestro grupo, que está trabajando sobre robótica asistencial, entrevistando a las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es también un tema de diseño. ¿Cómo vamos a desarrollar esta tecnología? Y hoy en día, ¿no? Lo que se intenta es utilizar un tipo de diseño que es participativo, ¿no? Es decir, que tú estás tanto con el paciente como con los enfermeros intentando entender qué es lo que de verdad te hace falta, ¿no? Es decir, cuando se habla de inteligencia artificial que pone en el centro al ser humano, lo que fundamentalmente se plantea es un desarrollo tecnológico en el que no te intento sustituir, sino que te pregunto, ¿qué es de verdad lo que te haría falta? Es decir, ¿cuál es ese trozo de tarea en el que si yo te meto, ¿no? Por ejemplo, los enfermeros lo que decían es, cuando tenemos gente que no las podemos levantar, que está en la cama, que no se puede levantar, que ya ha perdido esa capacidad, nos vendría muy bien tener a algo que la levante para que podamos cambiar la cama, para que también nos ayude para lavarla, ¿sí? Y luego todo lo demás lo seguimos haciendo nosotros, no nos genera mayor problema, ¿no? Pero sí que de alguna forma ese proyecto que mencionó antes Matilde, en el que estoy colaborando con el Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona, que se llama Alineación de Valores en Sistema de Inteligencia Artificial, lo que se pretende es contestar un poco a esa pregunta de ¿cómo nos aseguramos de que al final la máquina haga lo que de verdad nosotros queríamos que hiciera? ¿No? Es decir, porque empieza a haber, pero esta en realidad es una preocupación que empieza con la cibernética en los años 60, ¿no? En el que decir que cuando se genera el concepto de inteligencia artificial, llega un momento que se plantea, Norbert Wiener se plantea, vale, si es una inteligencia, tendrá sus propios objetivos, ¿no? Y puede que el objetivo, es decir, los fines que quiera perseguir esa inteligencia, yo no los comparta. Y hay una línea, de alguna forma, ¿no? Esto es más ciencia ficción que otra cosa, ¿no? Es decir, cuando leemos Asimov, por ejemplo, las 3 leyes de Asimov, de alguna forma lo que establecen es esa jerarquía entre la posible voluntad de la máquina y la voluntad de la persona. Y los conflictos que pueden generar la incomprensión.
Es decir, el hecho de que la máquina tiene, por ejemplo, una lógica de optimización y entonces ve totalmente lógico actuar de una determinada forma, mientras que el ser humano lo que quería hacer otra cosa, ¿no? Eso, en la práctica, ¿qué significa? Por ejemplo, en este proyecto en el que participo, queremos automatizar un protocolo médico, ¿no? Esto es lo que están trabajando en otro proyecto europeo. Un protocolo médico normal, cuando por ejemplo yo determino el tipo de medicamento que le tengo que dar a un paciente, ¿no? Son un conjunto de reglas, ¿no? Evidentemente ahí tengo como, por ejemplo, si tengo una terapia del dolor, ¿no? Por un lado estoy curando y por otro lado, sin embargo, tengo que ver, es decir, un medicamento le hace sufrir a la persona, ¿no? Y entonces le doy algo para que no sufra tanto y tengo que ver, ¿no?, cuánto le doy del uno y del otro. Lo puedo establecer y esto de alguna forma lo puedo automatizar. ¿Qué significa alinear este sistema con los valores de la persona? Lo que decíamos anteriormente, si yo he firmado y redactado mi testamento vital y en mi testamento vital decido en un momento determinado que, llegado a determinada altura, en la que ya no me pueda mover, en la que ya haya perdido lo que, según, en mi opinión, soy yo, en términos de autonomía, de expresión, de lo que sea, y en mi testamento vital, de forma muy clara, yo digo que a partir de ese momento prefiero que ya se me deje de tratar porque quiero morir, ¿no?, y quiero ir por otro camino, que la máquina tenga esa información y pueda ir ajustando la medicación en esa... Esto es lo que se está trabajando en este momento, lo que no significa que luego, ¿no?, pero por lo menos sí que se está investigando a ver qué tipo de soluciones podemos encontrar. O sea que no hay que tener tanto miedo, vamos. Bueno, pues vamos con los retos que presentan estas nuevas tecnologías. Luis, ¿cómo se regulará la ética de los órganos artificiales para trasplantes que ya están cada vez más cerca? Efectivamente, los trasplantes han sido una bendición en medicina. De hecho, hay muchas personas que sobreviven gracias al órgano de otra persona donada. Pero sigue siendo el caso que, en función de diferentes órganos, entre un 30 y un 40% de las personas que están en lista de espera van a fallecer antes de poder recibir un órgano. Nos faltan donantes. Desde los años 90, desde que fue posible la modificación genética en animales, lo que somos capaces de hacer es modificar genéticamente a un animal de tal manera que los órganos de ese animal no sean rechazados por el sistema inmunitario de la persona. Esto se llama los xenotransplantes. Xeno es extraño, es el de fuera, es traer un trasplante de un órgano de un animal que no sea otro ser humano, ¿no? Por muchas razones se optó por el cerdo, ¿no? Y uno puede pensar, pero el cerdo genéticamente no nos parecemos mucho, y esto es absolutamente cierto, ¿no? Lo que pasa es que el cerdo es un animal con el cual nos parecemos mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar, y probablemente algunos se parezcan más que otros. El cerdo metabólicamente y fisiológicamente funciona muy similar a nosotros. Y los cerdos también son omnívoros, comemos de todo, y además hay una raza de cerdos, una variedad de cerdos, porque el cerdo doméstico, no sé si ustedes lo saben, pero si lo han visto, un cerdo doméstico puede llevar a tener 300 o 400 kilos, es un animal importante. La raza de cerdos mini pig, que son los mini cerdos, bueno, son minis respecto a los domésticos, pero son cerdos que pesan 70-80 kilos, lo cual quiere decir que tienen un peso muy parecido a un ser humano tipo, y sus órganos también tienen un tamaño parecido, ¿no? Y eso es lo que es relevante. Lo que pasa es que trasladar un órgano de uno de estos cerdos al cuerpo de una persona hace que nuestro sistema inmunitario, cuya primera función es diferenciar lo propio de lo extraño, diga: no me las des con queso, estas células no son humanas. Y entonces provoca una reacción de rechazo fulminante que en pocas horas necrotiza ese tejido y ese órgano deja de funcionar.
Entonces hay que engañar a este sistema inmunitario decorando las células porcinas con una serie de moléculas que sean percibidas por el sistema inmunitario de la persona como si esas células fueran humanas. Esto no es algo que se haya conseguido de forma inmediata, han pasado más de 30 años hasta que alguien se ha atrevido a hacer los experimentos de verdad. En los experimentos de verdad me refiero en seres humanos, porque nos hemos pasado varias décadas haciendo estos trasplantes en babuinos, en otros primates, ¿no? Y ahí yo creo también hay que recordar cuál es la responsabilidad ética de haber reiterado un experimento que ya se comprobó hace más de 20 años y que ha sido reiterado hasta la saciedad. Yo me pregunto si no hubiéramos podido hacer estos experimentos en seres humanos mucho antes. Lo cierto es que el primer experimento de verdad se hizo en septiembre de 21 en Nueva York, cuando a una mujer en muerte clínica, por lo tanto un cadáver, una mujer que tenía latido y que estaba en respiración mecánica, pero era un cuerpo inerte, desde el punto de vista médico era un cadáver, se le conectó el riñón de uno de estos cerdos a la pierna, lo cual es algo que parece inaudito, no es normal, es algo que hay que explicar. Lo que querían los médicos es ver, percibir, al conectarlo con la circulación, si ese riñón de ese cerdo iba a ser rechazado de inmediato o haría lo que tienen que hacer los riñones, que es orina. Y exactamente lo que hizo durante 50 horas es orina y no fue rechazado. Ese fue el primer experimento valiente que se hizo. Ahí hay una serie de aspectos éticos porque esa persona, o lo que antes era una persona, nunca pudo consentir en hacer este experimento, sino que fueron sus familiares que dijeron, en vida esa persona era muy procientífica y hubiera estado encantada de que su cuerpo. Bueno, eso es lo que dijeron los familiares y sí se hizo. El experimento de verdad ocurrió en enero de 22. Hace ahora 2 años. David Bennett, una persona que tenía una cardiomiopatía muy avanzada, pero tenía otras comorbilidades que le hacían incompatible con estar en una lista de espera. David Bennett fue el primer paciente que recibió un corazón de uno de estos cerdos y sobrevivió durante 2 meses. Esta primera persona, que será la primera de muchas, recientemente se ha hecho otro experimento similar y ha sobrevivido la persona xenotransplantada menos tiempo. Ese primer experimento tiene una serie de derivadas éticas que hay que pensar. Primero, piensen ustedes, si estuvieran ante esta tesitura, ¿aceptarían tener en su cuerpo un órgano de un animal? Bueno, uno diría, hombre, si me voy a morir, si esta es la única solución, pues lo que sea, ¿no? Me agarro un clavo ardiendo, ¿no? Igual no todo el mundo pensaría de esta manera. David Bennett fue el primero, fue un conejillo de Indias, fue la primera persona que aceptó. La FDA lo autorizó como un uso compasivo de una tecnología todavía experimental. Es un experimento de n = 1, no podemos hacer muchas conjeturas. Pero David Bennett no era una persona cualquiera, y eso también es importante resaltarlo. David Bennett era un expresidiario que había asestado múltiples puñaladas a otra persona, a otro chico, cuando eran jóvenes, porque sencillamente había sentado en su regazo a la novia que tenía este señor. Le sentó mal, tuvo un ataque de celos y lo cosió a puñaladas, lo dejó en una silla de ruedas y 7 años después esa persona falleció. Fue condenado David Bennett y pasó 10 años en la cárcel, y al salir de la cárcel ha sido cuando ha recibido este tratamiento. La pregunta es, esta primera persona, este experimento experimental tan arriesgado, ¿lo habríamos hecho igual si fuera una persona, entre comillas, normal de la ciudadanía? ¿O, digamos, la decisión de utilizar a esta persona para el primero estuvo imbuida por el hecho de que era una persona que había contravenido las normas, el código de moral de la sociedad y digamos que pensamos que esta persona podía asumir estos riesgos o tenía que asumir estos riesgos? Bueno, preguntados los médicos al respecto, dijeron que desde su punto de vista ellos solamente trataban la condición médica y que esa persona tenía una cardiomiopatía y se tenía que tratar, y si la única posibilidad médica disponible era hacer este xenotrasplante, esto es lo que se realizó, ¿no? Pero yo creo que este es un ejemplo más de que más preguntas, no hay respuestas de cómo ocurren las cosas y cómo se escribe la historia. Esta persona murió a los 2 meses, no por el rechazo, el corazón seguía latiendo estupendamente,
estas personas xenotransplantadas, hay varias, tienen un tratamiento inmunosupresor muy importante, como se pueden imaginar. Lo que sucedió y no estaba previsto en el protocolo es que el traslado de ese corazón del cerdo a la persona conllevó el traslado de unos citomegalovirus, que es un virus que tiene el cerdo y que en presencia de un cuerpo humano que estaba inmunosuprimido, estos citomegalovirus fueron los que llevaron a la tumba al señor David Bennett, lo cual nos hace pensar que hay también una responsabilidad y tenemos que valorar y adecuar otros parámetros a la hora de preparar estos xenotransplantes. En los años 60, cuando en Sudáfrica Barnard hizo el primer trasplante de corazón, también se lo comieron y lo discutieron por todos los lados. ¿Cuánta gente hoy sobrevive gracias a un nuevo corazón, ¿no? Yo espero y supongo y asumo que en los próximos años David Bennett será uno de más y uno de tantos, y habrá un montón de personas que tendrán y que sobrevivirán gracias a órganos de otros animales. No se trata de órganos que tengan por destino aguantar el resto de la vida de la persona, sino se trata de ganar tiempo a la lista de espera para poder acomodar finalmente un órgano de otro ser humano tan pronto sea posible, ¿no? Estos son desafíos éticos para los cuales no estábamos preparados y que no estaban en nuestro libro de instrucciones, pero que vamos a tener que resolver, y este es uno de los retos. Pues vamos, Lidia, con otro reto, que ya que ¿quién pensaba hace 30 años que se iban a hacer trasplantes de órganos de cerdo? Pues ya estamos más cerca de los úteros artificiales. ¿Qué tipo de retos éticos nos va a presentar en el caso de que se consigan desarrollar? Bueno, aquí hay muchas cosas que pensar, ¿no? Claro, si lo pensamos, diríamos que hemos ido evolucionando de tal manera que todo lo que tiene que ver con la reproducción humana se ha convertido en un espacio técnico, podríamos decir, algo que en realidad era como impensable, ¿no? Es decir, la reproducción parece que tiene que ver pues, con un aspecto no solo muy privado de las personas, sino además como muy biológico, muy de vivencia desde el cuerpo, donde además buscamos, se supone que un espacio de relación, es decir, está de algún modo... Podríamos decir que antropológicamente tiene mucho sentido para nosotros que ese espacio de reproducción es una cosa como muy, vamos a decirlo de esta manera, carnal, ¿no? Algo que no, tenemos que vivir en propia carne, por decirlo así. Sin embargo, la tendencia ha sido a ir disponiendo de técnicas que pueden sustituir de alguna manera, complementar o ayudar para que personas que no pueden tener hijos tengan esa tecnología para poder satisfacer sus proyectos reproductivos, ¿no? Esto, pues lo mismo que decía ahora Lluís, ¿no? Es decir, cuando se consigue la primera niña así llamada niña probeta, lo mismo, o sea, el asunto fue tremendamente criticado, aquello parecía que era un horror, que estábamos haciendo algo totalmente desafortunado, e incluso se llegó a decir, y hay publicaciones muy llamativas al respecto, que esta niña probablemente no era del todo humana, porque había sido obtenida en una probeta. Es una metáfora esto de la probeta, como ya se pueden imaginar, pero la idea es, bueno, si esto se ha hecho fuera del cuerpo, al menos parcialmente, pues esto, incluso su condición humana está en cuestión. Hoy en día probablemente nadie mantendría ese tipo de posiciones, pero sí que es verdad que las técnicas de reproducción cada vez van ofreciendo más posibilidades. Y llega un momento en que se plantea la pregunta de si esto debería tener algún límite. Claro, hoy en día una de las discusiones que tenemos, y lo vinculamos con otro gran problema que todos conocen, es el de la famosa gestación subrogada, recientemente muy llamativa a partir de toda esta noticia que todos conocen de Ana Obregón con esa nieta, hija, no sé qué, que ha tenido, ¿no? Y que la ha tenido porque una mujer ha tenido que prestar, digamos, su útero para gestar ese bebé, con un material genético que presuntamente procedía de su hijo, del hijo de Ana Obregón, quiero decir. Claro, esto de la gestación subrogada es todo un tema de discusión que todos conocen, porque plantea de alguna manera hasta qué punto es aceptable que por el afán de tener un hijo se pueda llegar a esta situación de que quien haga la gestación sea una mujer que no tiene ninguna relación en principio con los llamados padres de intención, que serían
los que realmente van a criar, ¿no?, a ese hijo. Claro, en este contexto, como ya se pueden imaginar, un colectivo que reclama que esto tiene que estar absolutamente permitido, como probablemente saben, la ley de reproducción asistida en España prohíbe la gestación subrogada y por tanto por eso se marchan a otros países las personas que pueden permitírselo para buscar la gestación subrogada, pues como digo, hay un colectivo que reclama que esto tendría que ser una opción para ellos, que son las parejas de hombres. Mucho semen, ningún útero, con lo cual pues difícilmente pueden tener un hijo por sus propios medios, necesitan un útero. Con lo cual, una de las expectativas es que pueda existir un útero artificial y el planteamiento sería, bueno, pues se acabó el problema. ¿Por qué? Porque la gestación subrogada nos alarma mucho, entre otras cosas porque todos comprendemos que hay un elemento pues de una gran injusticia, por una explotación a esas mujeres que normalmente están en situación desfavorecida y que, bueno, pues son de algún modo quienes se prestan, yo diría que de modo coactivo, a poder hacer esa gestación. Con lo cual, la idea sería, si tenemos un útero artificial, podríamos ofrecer una solución para aquellas personas que no pueden gestar por sí mismas y, por tanto, podríamos resolver toda esta controversia respecto de la gestación subrogada. Eliminaríamos la necesidad de la gestación subrogada. Visto así, suena bien. Nos diríamos, bueno, un elemento tecnológico acaba con un problema, cosa que ha ocurrido en numerosas ocasiones en la bioética, es decir, que estábamos como locos discutiendo un tema hasta que de pronto aparece un avance tecnológico y dijimos, oye, pues de lo dicho nada, porque ya está, ya se ha resuelto, es decir, todo esto era absolutamente innecesario una vez que la tecnología nos ha dado la posibilidad. Con lo cual, algunos atisban que va en esa dirección. ¿Qué problema suscita? Bueno, pues que a nadie se le escapa que esto es un paso más y quizá muy llamativo de nuevo, deslindar de algún modo la reproducción de la vivencia que puede tener, en este caso una mujer, del embarazo, etc. Con lo cual hay todo un tema también que discutir en relación a por qué es tan importante esta para nosotros e incluso no tanto la vivencia, sino el hecho de que pensemos que necesitamos tener hijos vinculados biológicamente con nosotros. Es decir, también cabría plantearse si, bueno, dada la cantidad de niños abandonados que hay en el mundo, no deberíamos favorecer más las adopciones, por decirlo de esta manera, ¿no? Y decir, bueno, tanto afán de promover tecnología para que las personas puedan tener hijos vinculados genéticamente, vinculados biológicamente, pues también es como mínimo un elemento a pensar, ¿no? Y me gustaría introducir aquí, si me lo permites, un factor porque tiene que salir, y es que en todas estas cuestiones de la reproducción, y no solo, hay también una cuestión de género, y creo que esto también es importante, y la bioética también le da vueltas, digamos, a esta cuestión. ¿Por qué? Porque habría una cierta presión social que probablemente muchos podemos observar, respecto a que las mujeres necesariamente tienen que tener hijos. Y si no pueden tenerlos, tienen que ir a reproducción asistida. Y si no pueden con las técnicas, tendremos que inventar más técnicas como el útero artificial. Pero tienen que tener hijos. Bueno, también es un elemento, lo digo como ejemplo, para pensar qué valores socialmente son los que estamos promoviendo. Bueno, a lo mejor hay que plantearse si esto es un valor que efectivamente compartimos o no. Y si las posibilidades tecnológicas que nos daría una cosa como el útero artificial realmente solucionan nuestros problemas o no, nos colocan en un escenario en donde tenemos incluso casi que reconstruir nuestra identidad como seres humanos y decir, bueno, pues a lo mejor es que ahora la reproducción no forma parte, la reproducción me refiero física en el cuerpo de una mujer, no forma parte de ese escenario de proyecto de vida. Es decir, un elemento interesante también de muchos de las propuestas tecnológicas que van surgiendo es que generan un reto a los grandes problemas, podríamos decir, de la humanidad, ¿no? Casi a la pregunta de quiénes somos. Es decir, qué somos como personas, qué es importante como seres humanos, qué nos define. Fíjense que vamos eliminando cosas. La racionalidad ya no, que ya la tienen las máquinas. La reproducción igual ya no, que vamos a tener úteros artificiales. Entonces, igual nos vamos quedando con poco. Es un tema a pensar. Es decir, ¿qué es eso que es tan específicamente humano que queremos proteger a toda costa, pero que parece que es sustituible? Madre Más mía. preguntas.
Exacto. Luego nos responde el público. Sara, ¿tiene prejuicios la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos cuando hablamos de sesgos algorítmicos? ¿Qué otros problemas preocupan cuando nos enfrentamos a la digitalización? Empiezo por el final. Porque hemos tocado, yo creo, aquí dos aspectos. Cuando ha hablado de las enfermedades raras, ¿no? De por qué, es decir, de las enfermedades infrecuentes, las podríamos llamar, que luego en su colectivo son frecuentes, o de la reproducción asistida. Yo tengo un artículo de reproducción asistida, eso me llama. Y cuando estuve analizando el mercado de la reproducción asistida, di con la clave, que es la base de consumidores. Es decir, la reproducción asistida tiene un modelo de negocio que es redondo. Porque, os explico, eso las clínicas que lo saben perfectamente. Tú tienes a una población joven a la que lo que le comunicas como sociedad es que tiene que disfrutar, que no es momento de tener hijos, ¿no? Que es el momento de echarse muchos novios, de viajar, de empezar a trabajar, de hasta que te estabilices no pienses en eso. Así, sin embargo, cuando están en la universidad normalmente las captan a unas clínicas que le proponen un trato que en ese momento le parece interesante, que es dona tus óvulos y a cambio hay una compensación de 1.000 euros. Te vas de vacaciones con las amigas, no te cuesta nada, estás ayudando a una mujer que no puede tener hijos. Es decir, aquí todo el mundo contento, ¿no? Eres una persona solidaria, quieres ayudar a los demás y además ganas un dinerillo que no es un pago, es una compensación. Así está escrita la ley, muy, muy linda la ley. Muy bien, fenómeno. En momentos de crisis económica, cuando analizamos cómo cambiaba el perfil de la donante, vimos que esa estudiante joven, en momentos de crisis económica, se convertía en una madre que ya había tenido hijos, una madre joven, que, hombre, 1.000 euros ayudan, es un dinero, ¿quién te lo paga? ¿No? Para alguien que tiene una situación laboral precaria. Es una compensación y detrás hay una retórica que es la típica, ¿no? De que como mujeres somos altruistas. Nos encanta el sacrificio, nos encanta ayudar, ¿no? Estamos para eso, ¿no? Vale, fenómeno, muy bien. ¿Por qué decía que el negocio es redondo? Porque a los 20 no tengo problemas, no quiero tener hijos, no tengo novio, no me interesa, vale, dono mis óvulos. Bien, empiezo a trabajar, tampoco me estabilizo laboralmente, ¿no? Vale, los 30, fenómeno. A los 32 empiezo a hablar con mis amigas. ¿Qué tal? ¿Tú no vas a tener? No, es muy pronto, no quiero, vale, fenómeno. A los 35. Vale, ¿ahora qué hago? No, es el momento, tengo novio, no tengo novio. Se acerca a los 38. Pero ahora, ¿qué pasa? Como que de golpe, ¿no? No voy a tener hijos, ya es tarde, tengo que hacer otros análisis. Recuerdo que cuando tenía 21 doné unos óvulos y probablemente ahí quede aún algo. Puede que, ¿no? Vuelvo a la clínica y le pregunto, ¿qué pasó con eso? ¿No tengo derecho a recuperar mis óvulos? Son míos. Muy bien. Empiezo de que no tengo novio, voy por reproducción asistida, o tengo una pareja que es otra mujer, voy por reproducción asistida, o tengo mi marido, no logramos tener hijos y voy por reproducción asistida, ¿ok? Voy dando con el muro de los 38, 39, primer ciclo, el estrés, las hormonas, no funciona. Cualquiera que haya vivido ese drama, que es un drama individual, económico, ¿no? Es decir, y que luego lo tenemos todo alrededor. Yo recuerdo una comida, ¿no? De golpe, en la que me sentí tan estúpida porque me di cuenta que yo era la única persona en la mesa que había tenido hijos de forma natural. Así como yo he dado la luz sin epidural, que es otra cosa que tú dices, el fin del mundo, estas son cosas del siglo pasado. Sí, pero ¿por qué lo cuento? ¿Por qué cuento? Porque esto está pasando a cada uno de nosotros. Esto está pasando a las personas que tenemos alrededor. Y no hablamos de ellos. No hablamos de ellos porque evidentemente tenemos un poco... También, luego es cierto que la tasa de éxito normalmente es muy elevada, las clínicas son muy profesionales, el servicio es estupendo, de hecho hay toda una industria, vienen de Italia, vienen de otros países a hacer los tratamientos en España, porque España es puntera maravillosa de reproducción asistida, eso no lo niega nadie. Turismo reproductor. Turismo reproductor. Pero, sin embargo, cuando yo estaba escribiendo ese artículo, la pregunta que me puse fue la siguiente.
Porque claro, la ley lo que te dice es que tú tienes que tener porque también con la edad otro problema es que te hace falta no solamente, porque muchas veces es un problema de edad tanto del esperma como del óvulo. Que no se habla también de la parte masculina que juega en todo esto, es decir, que el esperma masculino desde los años de 70 ha ido decayendo, ¿no? Es decir, que nosotros los europeos deberíamos dejar de tener hijos simplemente, no, ya, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Abrimos la frontera, viene gente de otra y fenómeno, muy bien, en términos genéticos, en términos biológicos, muy bien. La donante, ¿no? Normalmente también por eso que se usa el óvulo de una donante joven, se implanta en el útero de la que la que va a ser la mamá, la ley te impone que el fenotipo sea compatible, ¿no? Es decir, yo voy a elegir el óvulo de una persona que se parece a mí, al final salen los niños, son estupendos, se parecen a nosotros, ¿a quién se lo tienes que contar? ¿Entendéis? ¿No? Es decir, ¿quién se va a enterar? De hecho, yo he tenido muchas veces conversaciones en las que de golpe me entero de que, sí, claro, yo también he ido por reproducción asistida. Digo, perdona, sí, claro, a los 42, a los 43, a los 45. Y cada vez lo vamos normalizando más. Cada vez dice, pero ¿sabes que Reino Unido tiene los hijos a los 23? No, qué escándalo. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? No hablamos de ello, deberíamos hablar de ello, ¿no? Deberíamos un poco hablar, ¿no? No sé, de cosas que sí, estoy con Lidia, ¿no? De qué es lo humano, qué es lo más humano que hay, ¿no? Si no es esto. Y luego, evidentemente, cuando vamos a la inteligencia artificial, lo que tenemos son espejismo. Por ejemplo, lo que tenemos son, en ámbito sexual, muñecas, es decir, las muñecas de toda la vida, ¿no? Para hacer sexo, tener relaciones, ahora tienen inteligencia artificial. Es decir, la misma muñeca ahora te habla y te dice, cariño, qué estupendo, cómo me entiende. No, pero te dice, es broma. No, es realidad. Es decir, última frontera. Es decir, yo la llamo industria de la soledad. Estamos construyendo, y la industria de la soledad tiene un modelo de negocio maravilloso, redondo, porque evidentemente tú tienes a una persona constantemente necesitada, a la que, ¿no? Es como el negocio de la adicción. Todo esto está un poco relacionado y por eso, ¿no? Vamos hablando de ellos, porque hay una parte que es sobre todo deontológica, profesional, de la gente que desarrolla tecnología, que es como, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad no podríamos hacer otra cosa? ¿O plantearlo de otra forma? Muy bien. Pues vamos ya a que el público nos responda a todas nuestras preguntas. Fenomenal. Vamos a ver si podemos responder a alguna pregunta del público o les hacemos más preguntas. Por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Y como habéis dicho, pasamos a la fase de las preguntas de los asistentes y ahora mismo voy pasando. Os pediría brevedad, porque si no me equivoco son casi menos cuarto y tenemos muy poco tiempo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por las charlas, han estado maravillosas. Una pregunta rápida. En los Estados Unidos hay varias empresas, Ancestry, Heritage y todas estas, 23, alguna cosa de estas. Y los que nos hemos hecho esos exámenes y que hemos comprado el kit, ¿no? Y que mandamos parte de nuestro ser, ¿sí? Por correo, nos mandan los resultados del ADN, ¿ya? Y con gran sorpresa para mí, ¿no? Me he encontrado con parientes, hijos de primos lejanos, ¿no? Por aquí y por allá, que también se habían hecho los mismos exámenes. Y lo sorprendente es que si yo, que soy un ciudadano de a pie, me encuentro con parientes, yo no quiero pensar cuánta gente se ha hecho esos exámenes. ¿Sí? Debe haber un banco de información extremadamente grande. Alguna vez leí un artículo que decía que detrás de estas empresas hay empresas farmacéuticas que se encargan de hacer un análisis para ver las herencias de determinadas enfermedades, ¿no? También he pensado yo que pueden haber empresas de seguros, ¿no? Que más tarde nos van a hacer un examen de ADN para ver qué nos cubren y qué no nos cubren. Aquí la pregunta, ¿no? Me imagino que con ese banco de información que es enormísimo, ¿no? Deben recrearse trabajando mucho en inteligencia artificial, por un lado. Por otro lado, ¿cuán ético o qué dice la comunidad científica frente a este gran volumen de información, este gran
este gran recurso, ¿no?, de datos que hay ahí de muchísima gente. Sí, ahí nada más. Bueno, muchas gracias. Te voy a responder yo. Creo que tenemos que poner estas empresas en su justa medida. Estas empresas no hacen análisis genéticos. Estas empresas hacen análisis recreativos para discutir un domingo por la tarde después de comer en familia y para decir tengo un 20% de irlandés o tengo un 2% de neandertal. Si los dejamos en este nivel, me parece estupendo y que cada cual gaste el dinero de la manera que considere oportuno. No hacen análisis genéticos porque, si lees la letra pequeña de lo que están haciendo, ellos no confirman ninguna de las observaciones, que esto es obligado para cualquier unidad de genética de cualquier hospital. Cuando un hospital te dice que eres portador de una determinada mutación, antes de decírtelo, lo habrá comprobado de diferentes maneras y lo habrá verificado. Evidentemente no invierten en hacerlo. Ellos utilizan una aproximación bastante generalista que supervisa la presencia de un número limitado de mutaciones que están asociadas con el riesgo y con la probabilidad de desarrollar que no certeza, como decía Lidia al principio. Este es el principal problema, que en España, afortunadamente, los diagnósticos genéticos, los análisis genéticos, los tiene que encargar un genetista y los tiene que entregar a la persona adecuada un genetista. Y esto es lo que no se cumple con estas empresas. Recibes directamente la información en casa y aparece una determinada mutación que dice asociado y dice un porcentaje, pero eso no lo lees, lees cáncer de colon. Conclusión, me voy a morir de cáncer de colon. Entonces, claro, lo que te está diciendo es que hay un porcentaje de personas que tenían esa letra en esa posición que han desarrollado el cáncer de colon más que la normalidad de la población. Pero también te está diciendo que hay muchas otras personas que teniendo esa letra no han desarrollado el cáncer de colon. Por lo tanto, la gestión de esas incertidumbres que hay que trasladar en el informe genético, en el consejo genético, eso es lo que se pierde. Eso está en estos momentos prohibido aquí en España. En España tú puedes solicitar ancestros, análisis de aspectos de caracteres, que si eres capaz de doblar la lengua o si eres capaz de percibir el sabor del cilantro. No todo el mundo percibe el cilantro de la misma manera, etcétera. Este tipo de cuestiones. No tiene, en España, no está autorizado el uso médico de este tipo de análisis, ¿no? Pero es muy fácil bypassearlo. Yo me he hecho los análisis de la empresa 23andMe porque si quieres hablar de un tema, yo quería conocerlo a fondo, ¿no? Y lo hice a través de mi hija, que mi hija lleva muchos años viviendo en Suecia, y en Suecia esto está permitido, con lo cual es tan sencillo como adquirir estos kits desde Suecia, mandarlos a España, tú das la saliva y se envían desde Suecia y, digamos, ahí llegan los análisis. Y hay que ir con muchísimo cuidado. Si te los tomas desde el punto de vista recreativo, para echarse unas risas un domingo por la tarde después de la paella, estupendo, no hay nada que decir, ¿no? Pero si le queremos dar una relevancia que no tienen, hay que ir con mucho cuidado. No todo es posible. El Reglamento de Protección General de Datos protege a los ciudadanos europeos en Europa y en empresas que están fuera de Europa pero que tienen datos europeos. Por ejemplo, al principio de la pandemia, 23andMe, que por cierto es la que tiene mayor cohorte de pacientes, la que tiene mayor información genética del mundo mundial, mucho más que cualquier consorcio de investigadores, lo cual es algo que tenemos que reflexionar al respecto, se propuso investigar la asociación genética, porque no todas las personas que se infectaban con el coronavirus acababan en la UCI, ¿no? Porque había personas que pasaban la COVID de una forma bastante más sencilla, ¿no? sin mayores problemas, ¿no? Pues tuvieron que extraer de esas bases de datos todos los ciudadanos europeos, y a mí me llegó un mensaje que diciendo: lo sentimos mucho, sus datos no han podido ser utilizados porque usted es ciudadano europeo y por el Reglamento de Protección General de Datos no podemos usar sus datos porque no le preguntamos en su momento cuando nos dio que íbamos a utilizar estos datos para el estudio de coronavirus. Con lo cual, bueno, en fin,
Estos datos, claro que los usa la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, cuando genera medicamentos, sabe que los medicamentos no van a ser útiles para todo el mundo por igual. Y hay personas que tienen una serie de variantes genéticas que hacen que el ibuprofeno les funcione mejor que la aspirina, y al revés. Y ahí, todos lo conocemos, ¿no? Yo me tomo un paracetamol, me va estupendamente. Pues a mi hija no le funciona el paracetamol. Bueno, pues ese tipo de cosas es una información que usan las empresas y que pueden sacar de estos grandes bases de datos para determinar la comercialización de un medicamento con estas características en ese entorno o no. Y eso es algo que tú firmas voluntariamente. Por lo tanto, no nos llevemos las manos a la cabeza. Si tú decides jugar a eso, es que tú has cedido estos datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos, ahí es una voluntariedad la que también está ocurriendo, ¿no? En fin, esto es lo que quería comentar. Muy bien. La siguiente pregunta. Lo tengo aquí, soy yo. Gracias por este debate tan interesante y tan estimulante. Y yo quería preguntar, quizá la pregunta podría ir más dirigida a ti, Lluís, pero bueno, ¿cuál es vuestra, más que opinión, vuestra consideración y vuestra valoración de las investigaciones que se están haciendo con embriones quiméricos? Que los llaman seres quiméricos, pero claro, realmente no son seres, ¿no? Pero que bueno, que hay mezcla de humano con cerdo, de humano con chimpancé, creo que hay alguna hecha ya, que se justifica un poco con la idea de generar posibles tejidos y órganos para trasplantes en humanos, ¿no? Que también enlaza con lo que habéis dicho, que se hace ahora mismo en países donde no hay estos controles ni estas consideraciones bioéticas, pero que bueno, que están haciéndose, que son equipos de investigación que tienen investigadores cierto reconocimiento, que lo están recogiendo también revistas científicas que son rigurosas. Y bueno, la opinión, como os decía, me lo imagino, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el recorrido, aparte de las bazas tecnológicas, que lógicamente permitirán que esto vaya progresando? Mira, la justificación. Muy brevemente te voy a responder y luego, si queréis completar, porque este es un tema que lo he tratado y me preocupa. Yo discrepo de la utilidad de estos experimentos. Este es un ejemplo típico de para qué estamos haciendo estos experimentos. Estos experimentos se justifican supuestamente con la eventual obtención de un animal que tendría parte de su cuerpo de origen humano que podría utilizarse para sustituir un órgano cuando éste fallara, dado que el órgano tendría la identidad genética de las células que se han utilizado para construir esa quimera. Sería un poco menos que el argumento de la película La isla de Michael Bay, que no sé si recordarán, donde se tenían unos clones de cada una de las personas que podían pagárselo, y si le fallaba el hígado se acudía al clon y se obtenía el hígado. Bueno, esto no está ocurriendo. Biológicamente, para estudiar el desarrollo del embrión y del feto, claro que tienen razón de ser estos experimentos, pero los podemos hacer perfectamente mezclando embriones de rata y de ratón. Esto funciona relativamente bien, lo sabemos desde hace ya casi más de 10 años. Yo creo que hay que seguir por esa línea. No hay nada que me justifique saltar esa línea y empezar a utilizar células humanas para crear embriones humanos, cerdo humano. No hay nada que lo justifique, porque no hay nada que no podamos aprender o haciendo estos mismos experimentos en rata-ratón. Evidentemente, cuando pones la palabra humano, ese experimento llega a los titulares, ¿no? Pero la pregunta es, ¿este cerdo que tiene un 5% o tiene, bueno, cerdos no han nacido, que sepamos, se han terminado las gestaciones a mitad de recorrido, pero ese cerdo que tiene un 5% lo vamos a seguir llamando cerdo, pero ¿y si tiene un 15% de células humanas? ¿Y si tiene un 20%? ¿A partir de qué momento ese cerdo tiene una connotación humana o tiene un estatus moral que nos hace pensarlo como humano? Entonces, ese tipo de preguntas, yo creo que en estos momentos no ha lugar estos experimentos, pero evidentemente hay quien los persigue, los está haciendo. Y de la misma manera que los embriones quiméricos, los embriones sintéticos, en los cuales de células troncales pluripotentes que son capaces de generar cualquier tipo de órgano, mantenidas en cultivo de una determinada manera, se estructuran espontáneamente y forman una estructura multicelular que se parece mucho a un embrión, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues si vuela como un pato y anda como un pato
y grazna como un pato, pues será un pato. Pues no es un pato, eso no es un embrión humano. Éticamente estamos reevaluando la posición y claro, para que eso fuera humano, ese embrión supuestamente sintético, si lo implantáramos, tendría que dar lugar a un ser vivo, a un ser humano. Y esto no es así, no tiene capacidad de desarrollar y llegar al final de la gestación, con lo cual sigue siendo un grupo de células de origen humano, como podría ser un organoide, y que tiene las mismas protecciones que tiene cualquier célula humana, pero para nada es un embrión. Lo que pasa es que la palabra embrión sintético, esto apareció en titulares de prensa y eso es como muy potente y evidentemente hizo correr ríos de tinta, ¿no? Con lo cual estos son ejemplos típicos desde el punto de vista de la bioética para responder la pregunta ¿para qué hacemos este experimento? ¿Qué vamos a ganar que no hubiéramos podido hacer de otra manera sin necesidad de meternos en estos jardines? Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente no podemos conceder más turnos de palabra porque son prácticamente las 9. Muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena a todos los que han participado en esta mesa redonda porque ha sido, nunca mejor dicho, redonda. Muchas gracias. Perdonadme que no sé, perdonadme que las respuestas no habéis tenido ocasión de decir aquí. Es que lo tuyo es fascinante, es que es así. Que tenemos desde la Universidad Popular. Estupendo. Para muchas gracias. La presencia. Como no está colocado en orden, Qué bonito. Qué chulo, ¿eh? Muchas gracias. Pero bueno, Un placer. esto es, Gracias. esto es algo... Tiene un gran mérito. Sí, sí. Madre mía.